Happy birthday, Mr. President. Una rubia controversial que se apoderó de todas las miradas. Su belleza, determinación y trabajo la consagraron como un ícono de la cultura pop. Todo el mundo sabe quién es, pero no todos conocen su historia. Es por ello que hoy te la contamos. Así fue la vida de The Blondie, Marilyn Monroe. Una infancia inestable. Norma Jane Mortenson, mejor conocida como Marilyn Monroe, nació el 1 de julio de 1926 en Los Ángeles, California. Su madre, Gladys Pearl Baker, con su apellido de soltera Monroe, nació en Piedras Negras, Cahuila, México, en el seno de una familia pobre del Medio Oeste que había emigrado a California. Gladys no se encontraba bien mental ni físicamente cuando quedó embarazada de Marilyn. Por ello, al tenerla, la dejó a cargo de unos padres adoptivos practicantes del cristianismo evangélico, Albert y Aida Bolender, quienes residían en el pueblo rural de Hawthorne. Ella trabajaba como cortadora de negativos de película en Consolidated Film y con el tiempo comenzó a visitar a su hija los fines de semana y en el verano de 1933 compró una pequeña casa en Hollywood con un préstamo de Homeowners Loan Corporation y se mudó ahí junto a Monroe, quien tenía 7 años de edad. Cuando la madre de Marilyn tenía 15 años, se casó con John Newton Baker, un hombre abusivo, quien era 9 años mayor que ella. Tuvieron 2 hijos, Robert y Bernice. A Marilyn no le dijeron que tenía hermanos hasta los 12 años, pero fue en su adultez cuando conoció a Bernice. Robert había muerto antes de que Marilyn se enterara de su existencia. En 2022, pruebas de ADN indicaron que el padre de Monroe fue Charles Stanley Gifford, un compañero de trabajo de Gladys con quien tuvo una aventura en 1925. En enero de 1934, Gladys sufrió un colapso mental y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide, enfermedad que luego Marilyn de adulta creería haber heredado, especialmente por presentar recurrentes cuadros depresivos. Su madre Gladys fue internada en un sanatorio psiquiátrico y Marilyn pasó a estar bajo la tutela del Estado. La amiga de su madre, Grace Woodgard, se hizo responsable de ella y de los asuntos de su madre. Marilyn pasó la mayor parte de su infancia en un total de 12 hogares temporales y un orfanato. Entre los 8 y los 12 años, sufrió de abuso sexual en varias ocasiones, entre ellas por el esposo de Grace y familiares de ella. Desde pequeña se sintió abandonada y desarrolló una personalidad muy tímida y retraída. En 1942, ante la posibilidad de volver al orfanato, Marilyn, de 16 años recién cumplidos, decidió casarse con el hijo de sus vecinos, James Dougherty, de 21 años. Este sería el primero de sus 3 matrimonios y una vida de amores y desamores. El inicio. Marilyn, en una vida de casada, se estableció en la isla Santa Catalina para 1943, debido a que su esposo Dougherty se alistó en la Marina Mercante y fue establecido en esa base. Tras un año de estar en este lugar, la vida de casada se le estaba haciendo un poco complicada. Su esposo fue enviado al Pacífico y permanecería allí durante la mayor parte de los 2 años siguientes. Para ese entonces, Monroe se mudó con sus suegros y comenzó a trabajar en Radioplane Company, una fábrica de municiones en Van Nuys, durante la Segunda Guerra Mundial. Trabajando en esta fábrica a finales del año 1944, conoció a un fotógrafo de la primera unidad cinematográfica, David Conover, quien había sido enviado para tomar fotografías de trabajadoras que levantaran la moral. Fue así como Marilyn dio comienzo a una exitosa carrera de modelo. Aunque no se utilizó ninguna de sus fotos, Marilyn dejó de trabajar en la fábrica en enero de 1945 y comenzó a modelar para Conover y sus amigos. Desafiando a su esposo, se mudó por su cuenta y firmó un contrato con la agencia de modelos Blue Book en agosto de ese mismo año 45. La agencia consideró
que la figura de Monroe era más adecuada para el modelo de pin-up que para el modelaje de alta costura, y apareció principalmente en anuncios y revistas para hombres. En esta etapa, Marilyn usó ocasionalmente el seudónimo de Jean Norman, y bajo este nombre y acompañada por la agente Emmeline Snively, que le sugirió cambiar el color de su cabello, que era castaño de nacimiento, por el característico rubio platino. Marilyn se convirtió rápidamente en una de las modelos más ambiciosas y trabajadoras de la industria para principios de 1946. Ya había aparecido en 33 portadas de revistas para publicaciones como Pigeon, Hughes Camera, Laugh y Peak. Ese mismo año obtuvo un acuerdo de 6 meses con 20th Century Fox y adoptó su nombre artístico Marilyn Monroe. Marilyn en honor a la actriz Marilyn Miller y Monroe en honor al apellido de soltera de su madre. También se divorció de Doherty, quien se oponía a su carrera actoral. Marilyn aprovechó esos meses para aprender actuación, canto y baile, siempre atenta a los procesos detrás de las cámaras. Pronto renovaron su contrato y tuvo sus primeros papeles, pero sus profesores la seguían considerando demasiado tímida e insegura para brillar en Hollywood. Sus primeros pasos profesionales se dividieron entre el cine y el modelaje y trabajos detrás de escena como bailarina. También se codió con productores, columnistas de chismes y ejecutivos para ampliar sus posibilidades de trabajo, una práctica que la llevó a Columbia Pictures. Para 1948, mantenía entonces una relación afectiva con el ejecutivo de Fox, Joseph Schenck, quien convenció a su amigo Harry Cohn, el director ejecutivo de Columbia Pictures, para que la contratara. Fue así como logró su primer protagónico, Ladies of the Chorus. El estreno de este no fue exitoso, por lo que su contrato fue rescindido. Cuando terminó su contrato en Columbia, Monroe volvió de nuevo al modelaje. Ella filmó un comercial para la cerveza Pabst y posó en desnudos artísticos para los calendarios de John Baumgart usando el nombre de Mona Monroe. Ella había posado anteriormente en topless o vestida en bikini para otros artistas como Earl Moran y se sentía cómoda con la desnudez. Poco después de dejar Columbia, también conoció y se convirtió en la protegida y amante de Johnny Hyde, el vicepresidente de William Morris Agency. El estrellato. La fama de Monroe estalló finalmente en la década de los 50. Su filmografía se balanceaba entre su nuevo estatus de bomba sexual, la comedia y roles más serios aclamados por la crítica. Sus primeros papeles pequeños en All About Eve y The Asphalt Jungle dejaron en claro que era mucho más que una modelo y actriz ocasional. Posteriormente, después de varias producciones, firmó un nuevo contrato con Fox a finales de 1950. Durante los siguientes años, se convirtió en una actriz popular con papeles en varias comedias, incluyendo As Young As You Feel y Monkey Business, y en los dramas Clash by Night y Don't Bother to Knock. También se enfrentó a un escándalo cuando se reveló que había posado desnuda en una sesión fotográfica antes de convertirse en una estrella en 1949. Pero la historia no dañó su carrera y, en cambio, provocó un mayor interés en sus películas. Para 1953 era una de las estrellas de Hollywood más comercializables. Tuvo un papel protagónico en la película de cine negro Niagara, que se centró abiertamente en su atractivo, y en las comedias Gentlemen Prefer Blondies y How to Marry a Millionaire, las cuales establecieron su imagen de estrella como una rubia tonta. En diciembre de 1953, Marilyn se consagra como símbolo sexual cuando Hugh Hefner la presentó en la portada y en la página central del primer número de Playboy para explotar el creciente estrellato de la actriz. Monroe no dio su consentimiento para la publicación. La imagen de la portada era una fotografía de ella tomada en el desfile de Miss América en 1952, y la página central
mostraba una de sus fotografías desnudas de 1949, cuando ella era una desconocida de cabello más largo y oscuro, y se había tomado para un calendario. A lo largo de su carrera, Marilyn desempeñó un papel importante en la creación y gestión de su imagen pública, y junto al maquillador Alan Whitey Snyder, desarrollaron su look característico: cejas arqueadas oscuras, piel pálida, labios rojos relucientes y un lunar. Fue suspendida brevemente a principios de 1954 por rechazar un proyecto cinematográfico junto a Frank Sinatra. Se sintió decepcionada cuando fue encasillada y mal pagada por el estudio. Este escándalo hizo que fuera noticia de primera plana en los diarios, y ante ello tomó medidas para contrarrestar la publicidad negativa y para fortalecer su posición en el enfrentamiento con el estudio. Y por esto, el 14 de enero, ella y Joe DiMaggio, una de las personalidades deportivas de los New York Yankees más famosas de la época, se casaron en el ayuntamiento de San Francisco. En septiembre de 1954, Monroe comenzó a filmar la comedia de Billy Wilder, The 7 Year Itch, protagonizada junto a Tom Ewell. Aunque la película se rodó en Hollywood, el estudio decidió generar publicidad anticipada al organizar el rodaje de una escena en la que Monroe está parada en la rejilla del metro con el aire inflando la falda de su vestido blanco, en la avenida Lexington en Manhattan. El rodaje duró varias horas y atrajo a casi 2,000 espectadores. La escena de la rejilla del metro se convirtió en una de las más famosas de Monroe, y The 7 Year Itch se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del año después de su lanzamiento en junio de 1955. Por su trabajo en esta película, recibió críticas positivas y su primera nominación al premio BAFTA como mejor actriz extranjera. El truco publicitario colocó a Monroe en las portadas internacionales y también marcó el final de su matrimonio con DiMaggio, quien se disgustaba por la imagen provocativa que Monroe proyectaba. El matrimonio se había visto perturbado desde el principio por sus celos y su actitud controladora. También fue físicamente abusivo. Después de regresar de Nueva York a Hollywood en octubre de 1954, Monroe solicitó el divorcio después de solo 9 meses de matrimonio. Marilyn continuó su relación con DiMaggio a pesar del proceso de divorcio en curso. También salió con el actor Marlon Brando y el dramaturgo Arthur Miller, quien jugaría un papel importante en su vida más adelante. Ella también tenía otra cara en su trabajo. No todo era sonrisas y poses. Se le catalogó de difícil en los sets de filmación. A menudo llegaba tarde o no se presentaba en absoluto. No recordaba sus líneas y exigía varias repeticiones antes de estar satisfecha con su actuación. Pero muchos historiadores atribuyen estos problemas a una combinación de perfeccionismo, baja autoestima y miedo escénico. Para aliviar su ansiedad y su insomnio crónico, comenzó a consumir barbitúricos, anfetaminas y alcohol, lo que también agravó sus problemas y la llevaría a una adicción muy fuerte más adelante. La era polémica. Marilyn vivía en guerras constantes con los estudios que la contrataban, y tras varias disputas que no llegaron a ningún lado, fundó su propia productora. Dedicó 1955 a construir la compañía y comenzó a estudiar actuación del método con Lee Strasberg en el Actors Studio. Más tarde ese año, Fox le otorgó un nuevo contrato que le dio más control y un salario más alto. Sus papeles posteriores incluyeron una actuación aclamada por la crítica en Bus Stop en 1956 y su primera producción independiente en The Prince and the Showgirl en 1957. Ganó un Globo de Oro a la mejor actriz por su papel en Some Like It Hot en 1959, un éxito comercial y de la crítica. Su última película completada fue el drama The Misfit en 1961. 1956 fue un año crucial en su vida. Ese año se casaría por tercera vez. Elia Kazan,
le presentó a Miller por primera vez a principios de la década del 50. El romance entre Monroe y Miller se volvió cada vez más intenso. El estudio la instó a poner fin, ya que Miller estaba siendo investigado por el FBI por acusaciones de comunismo y había sido citado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses. Pero Monroe se negó. La relación llevó al FBI a abrir un expediente sobre ella. El 29 de junio de 1956, Marilyn y Miller se casaron. 2 días después tuvieron una ceremonia judía para lo que ella también debió convertirse previamente al judaísmo. Miller, escritor y dramaturgo serio, proveniente de la élite intelectual judía, se casaba con una mujer que supuestamente era la antítesis, superficial, frívola, sin ideas propias y que aparecía habitualmente en las portadas de la prensa amarilla. Y quienes le auguraron lo peor al matrimonio, acertaron. Monroe tomó una pausa de 18 meses para concentrarse en la vida familiar. Ella y Miller dividieron su tiempo entre Nueva York, Connecticut y Long Island. Tuvo un embarazo ectópico a mediados de 1957 y un aborto espontáneo un año después. Estos problemas probablemente estaban relacionados con su endometriosis. Marilyn también fue hospitalizada brevemente debido a una sobredosis de barbitúricos por su problema de ansiedad y depresión. Durante esta época, tuvo una aventura extramatrimonial con Montan, un compañero de rodaje, lo que hizo que finalmente su matrimonio terminara con Miller. En 1957, viajó a Gran Bretaña para protagonizar y producir The Prince and the Showgirl, una variación algo dramática del tema de los caballeros las prefieren rubias y cómo casarse con un millonario. De regreso a Estados Unidos, volvieron a surgir los problemas, las inseguridades y los temores de Marilyn. La decadencia de un ícono. Los años 60 comenzaron muy bien para Marilyn, ganando un Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz de Comedia o Musical. Trabajó en varias producciones y para la llegada del 61 comenzó a preocuparse seriamente por su salud. Se sometió a una colecistectomía y una cirugía para su endometriosis y pasó 4 semanas hospitalizada por depresión. Fue ayudada por su exmarido Joe DiMaggio, con quien reavivó una amistad y salió con su amigo Frank Sinatra por varios meses. Monroe también se mudó permanentemente a California en 1961, comprando una casa en Los Ángeles con la idea de llevar una vida más tranquila. El 19 de mayo de 1962 se tomó un descanso para cantar Feliz cumpleaños, señor presidente, en el escenario de la celebración del cumpleaños anticipado del presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden de Nueva York. Llamó la atención con su disfraz, un vestido ceñido de color beige cubierto de pedrería que la hacía parecer desnuda. El viaje de Monroe a Nueva York causó aún más irritación en los ejecutivos de Fox, que querían que ella lo cancelara. Esta aparición de la rubia también se convirtió en una representación icónica de la época que aún sigue en el recuerdo de muchos. Al poco tiempo, Marilyn filmó una escena para Something's Got to Give, en la que nadaba desnuda en una piscina. Esta fue la primera vez que una estrella importante posó desnuda en el apogeo de su carrera. Cuando estuvo nuevamente de baja por enfermedad durante varios días, Fox despidió a Monroe el 7 de junio de ese año y la demandó por $750,000 en daños. Los daños eran referidos a que Marilyn causaba atraso en las producciones, las cuales tenían un tiempo límite para realizarse. Fue entonces cuando el estudio la reemplazó por Lee Remick. Para reparar su imagen pública, Monroe participó en varias empresas publicitarias, incluidas entrevistas para Life y Cosmopolitan y su primera sesión de fotos para Vogue. Para esta revista, ella y el fotógrafo Bert Stern colaboraron en 2 series de fotografías, una editorial de moda estándar y otra de ella posando desnuda, que se publicaron póstumamente con el título La Última Sesión. Su última aparición cinematográfica, dirigida por John Huston y con guión del aún marido de Marilyn, Arthur Miller, Vidas Rebeldes, The Misfits en 1961, era un filme elegíaco,
tocado con la rara cualidad de lo irrepetible, que unía en la pantalla a tres grandes actores, Clark Gable, Montgomery Clift y Marilyn Monroe. Tres estrellas que además estaban atravesando por distintos motivos unos momentos personales especialmente delicados. Los últimos meses de la vida de Marilyn presentan una serie de zonas oscuras que probablemente nunca lleguen a esclarecerse, como su relación con el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que parece probado que fue de naturaleza íntima, o más tarde con el hermano de este, el señor Robert Kennedy, en la que algunos indicios pueden hacer pensar que fue tan solo de amistad. De cualquier modo, los nombres de ambos aparecieron entonces y siguen apareciendo hoy en el asunto de su muerte. Su muerte. La rubia de Hollywood falleció el 4 de agosto de 1962 a la edad de 36 años, a causa de una sobredosis de barbitúricos en su casa de Brentwood, California. El médico forense certificó su muerte y expresó su convencimiento de que se trataba de un suicidio. Sin embargo, existen teorías de que esto quizá no fue causado por ella. Es entonces cuando se relacionan con los hechos a los hermanos Kennedy y otras personalidades. Sin embargo, no era la primera vez que había ingerido una sobredosis de barbitúricos combinada con alcohol. Exactamente lo mismo había ocurrido en la primavera del año anterior, poco después de la separación de Miller y del estreno de Vidas Rebeldes. Su problemática vida privada recibió mucha atención mediática. Luchó contra la adicción y los trastornos de estados de ánimo durante casi toda su vida. Para el momento, la policía extrañamente no reveló el nombre de la sustancia que había tomado Marilyn, e incautó y se rehusó a hacer públicas las cintas magnetofónicas de la compañía de teléfonos en que estaban grabadas las llamadas que efectuó la noche de su muerte. Su funeral fue realizado en el cementerio Westwood Village Memorial Park el 8 de agosto. Fue privado y asistieron solo sus asociados más cercanos. El servicio fue organizado por Joe DiMaggio, la media hermana de Monroe, Berenice Baker Miracle, y la gerente comercial de Monroe, Inez Melson. Cientos de espectadores llenaron las calles alrededor del cementerio. Posteriormente, Marilyn fue sepultada en la cripta número 24 en el Corredor de los Recuerdos. Así fue sellada la partida de la rubia explosiva, quien es considerada una de las más grandes estrellas e ícono de la cultura pop. En 1999, el American Film Institute la clasificó en 6º lugar en su lista de las más grandes leyendas femeninas del cine de la época de oro de Hollywood. Su trabajo y vida le permitió trascender al pasar de los años, y aunque su partida fue temprana, su imagen y legado siguen presentes en la actualidad. Así fue la vida de la icónica rubia de Hollywood, Marilyn Monroe.